planos hay croquis. Entonces, bueno, ya a nivel de factibilidad a veces sí hay planos. Pero las partidas son referenciales. Y la calidad de especificaciones técnicas reciben el expediente técnico. Y entonces, ¿por qué se supone que la ley dice que debe ser a suma alzada? Fíjense que el concurso oferta obligatoriamente tiene que ser a suma alzada. No hay manera de escapar. Y sin embargo, la suma alzada tiene como condición que se sepa la cantidad y que se sepa la calidad. No obstante, no se cumplen ninguno de esos requisitos, pero algún sabio de la legislación dijo igual suma alzada. De ahí ya se genera el problema. A nivel internacional hay una consultora en Estados Unidos, es la AAD, es una consultora transnacional a nivel mundial, y ellos han catalogado los proyectos de infraestructura en 5 categorías, del 1 al 5. El 1 es cuando está a nivel de idea, de lo que podría ser el proyecto. El nivel 2 es el perfil. El nivel 3 es la factibilidad. El nivel 4 es expediente técnico y el nivel 5 es ya el inicio de la obra con el replanteo. Y fíjense, ellos dicen el nivel 2, que es el perfil, dice que el grado de precisión es del 15%. Y es una consultora mundial. Está en los más grandes proyectos de infraestructura, y lo ha publicado para el que quiera, está en internet, es la directiva R17 de esta consultora, y entonces dice que el perfil tiene una precisión del 15%. Y a nivel de costos, dice, puede variar más o menos 45%. Y entonces, ¿de dónde sacaron esto? Yo no lo sé. Dice ya, pasamos a factibilidad. Factibilidad, costos, dice, todavía más o menos 20%. Ya factibilidad terminal. Expediente técnico, más o menos 15%. Y eso se va a mantener hasta que se acabe el proyecto. ¿Sí? Esta consultora dice que en proyectos de infraestructura no es posible tener una precisión ni siquiera con un error del 5%. Siempre está alrededor del 10-15% el margen de error. No obstante, si eligen concurso oferta, tiene que ser asumalzada por nuestros hijos. Y como nuestros estudios de nuestros perfiles, imagínense que esta consultora ha llegado a esa conclusión luego de revisar miles de perfiles bien hechos y tiene un 15% de precisión, imagínense con nuestros perfiles. ¿Está en el civil? No, no está ahí. No sé, directiva. Es la directiva R17. Es la directiva obviamente la directiva está en inglés, pero los números siempre son entendibles en cualquier idioma. Entonces la pregunta es esa, ¿sí? Y por último, yo decía en alguna oportunidad conversar, decía, bueno, ya suponiendo que nuestros legisladores no les gustan los gringos, son recontra nacionalistas, no, esta directiva no me gusta porque es ya. Entonces vamos al ESICO, al propio Ministerio de Economía, y como vamos a ver, el Ministerio de Economía también ha establecido que los perfiles pueden aceptar modificaciones del 40%, es decir, el SNIP está en concordancia más o menos con esta directiva. Vamos a ver más adelante esos datos, eso sí lo vamos a ver a la diapositiva. Entonces, por ahí hay que ir teniendo precauciones del concurso oferta. Estudio de preinversión referenciales, contradicción entre normas de contrataciones y preinversión, porque mientras la contratación le dice hasta 15% lo puede aprobar la propia entidad, más del 15% tiene que pedir autorización a Contraloría, y sin embargo, la directiva del SNIP dice que hasta el 40% sin ningún problema debería aprobarse a nivel de perfiles, por ejemplo, modificaciones de proyectos. Y a eso a sumarse mi propia institución, el OCDE. El OCDE ha emitido esta opinión, que los órganos de control lo están utilizando en la comunidad. ¿Qué dice esta opinión? Está publicada en la página web del OCDE. Le preguntó la municipalidad de Oxapampa, le preguntó al OCDE, mira, tengo un perfil por 4 millones de soles,
he mandado a hacer el expediente técnico y el expediente técnico sale 5,5 millones. ¿Debo aprobar o no debo aprobar ese expediente técnico? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes me preguntan eso. El perfil, 4 millones de soles. El proyectista ya terminó el expediente técnico, concurso oferta, naturalmente, y dice que cuesta 5,5 millones. Toma mi expediente, apruébalo. ¿Lo aprueba o no lo aprueba? No, porque el contratista tiene que basarse al perfil y al rango del perfil que puede variar. Si hay más de lo que la institución no puede, entonces ya pues el ¿Qué contratista tiene que... piensa? Maestro está opinando exactamente lo que dice la opinión. En efecto, el otro le dice, no puedes aprobar. Si te ha costado 4 millones tu perfil, la obra debe costar 4 millones. ¿Ah? Por eso el perfil es clave ahí para que el contratista... Pero será cierto eso en realidad. Y los sustentos que da el LOCE dice, si es que tu perfil cuesta 4 millones y tu expediente técnico cuesta 5,5 millones, significa, dice, que cuando has hecho tu estudio de mercado para tu proyecto, no lo has hecho bien. Y en realidad, pues esa respuesta es bastante mala. No sé, porque acá ya dice no importa, pero es que, digamos que cómo se hace un estudio de mercado para el costo de un proyecto. No se hace pues con cotizaciones. Usted no le puede decir, van a hacer una obra por 80 millones de soles y no se van a ir al año entero y decir, a ver, cotízame cuánto cuesta la carretera de acá al río Marañón. No le pueden decir, se van a verificar. ¿Qué hacen? Van a contratar una consultora para que les haga la prefactibilidad o la factibilidad, ¿no es cierto? Y ellos van a hacer su estudio de mercado y van a decir cuánto cuesta de manera referencial. Cuando se haga el expediente técnico, otra vez, ya en base a aspectos netamente técnicos, otra vez se va a hacer el análisis de costo unitario, es decir, cuánto cuesta realmente. Y ahí nos va a salir el resultado final. Es decir, no es pues, el precio de una obra no se hace con cotización, como dice de algún modo en esta opinión, ¿cierto? Entonces por ahí ya un poco está floja la opinión. Ahora, el problema yo creo que debió solucionarse explicando realmente, haciendo una explicación en base a la directiva del SNIP y en base a la ley de contratación. Es decir, la obra no empieza con la elaboración del expediente, sino con el proyecto, el comienzo. ¿Y con qué normas se regula? ¿Con qué ley se regula? Con la del Sistema Nacional de Inversión Pública, que son normas aplicables. Y si en esas normas dice que se puede variar, entonces ¿quién es el OCE para decir que no se puede? Ahora, obviamente la explicación es netamente legal, ¿no? Oye, suma alzada significa que no puedes modificar nada. Pero eso no es tan cierto. Digamos que el propio OCE ha dicho en otros pronunciamientos que en suma alzada sí puede haber adicionales. Entonces, ¿cómo es que si hay adicionales, yo no puedo modificar el costo de mi expediente técnico? ¿No? Vamos a ir reflexionando un poco sobre esto. Claro, vamos a buscarle algún sentido a esa cosa más adelante, ¿ya? Pero realmente hay contratistas que han hecho oferta mínima y salido de... ¿Cuál es mi apreciación personal? ¿Lo toman o no? Esa es una apreciación mía personal. Yo creo que la explicación de la suma alzada y concurso oferta debería aplicarse de esta manera. Durante la elaboración del expediente técnico no hay suma alzada, sino que aplica la directiva del SNIP, la directiva 1/2001. De acuerdo a ello se aprobará o no se aprobará el expediente técnico. Porque ¿cómo voy a aplicar de suma alzada la elaboración del expediente técnico si falta uno de sus requisitos, que es saber la cantidad, que es saber la calidad? ¿Cuándo lo voy a saber eso? Cuando elabore el expediente técnico. Por lo tanto, debería entenderse en el concurso oferta que mientras se elabore el expediente técnico, no hay suma alzada, sino que debe costar lo que deberá costar. Y si está dentro de los márgenes que permite la directiva del RIF, se lo aprobará. Si hay presupuesto, naturalmente también.
Ahora, una vez aprobado el expediente técnico, ahí sí se cerró el caso. Ya es su manzana. Ahí se van a presentar problemas, pero ya ese es bajo riesgo de contratista. Es decir, si por ejemplo al señor lo contratamos para que nos haga este auditorio y le entregamos un expediente técnico, su maldad, y cuando él empieza a hacer el trabajo, se da cuenta que en el expediente técnico no está esa columna y no está esa columna de ahí. Entonces pide un adicional. Yo pido que me aprueben el adicional de esa columna y esa columna, porque si no a la hora el edificio no va a servir. Si quiero lo construyo, pero bajo tu responsabilidad. Y entonces la entidad le dice, no, pues su malzada, verás cómo tú lo construyes. Entonces, respecto de eso, ya el OSI sí emitió pronunciamiento y dice, si no estaba en las especificaciones técnicas, no estaba en los planos, no estaba en la memoria descriptiva, entonces sí es un adicional. Porque él sí ofreció un precio por lo que encontró en el expediente técnico. Ese expediente técnico no está en esa partida. Entonces, ¿cómo es que no le vas a reconocer ese adicional? Reconoce. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el mismo ejemplo, el señor empieza a tarrajear esto y en el expediente técnico dice que hay, para poner un ejemplo, 100 metros cuadrados de tarrajeo, y resulta que hay 150. Entonces, ¿sabe qué? Mira, hay 150, págame los 50 más. ¿Le paga o no le paga? Ahí sí ya no le paga. Porque el tarrajeo, la partida de tarrajeo sí está en el expediente. ¿No? Entonces, fíjese, eso es en el caso que al señor le hemos entregado el expediente técnico. Ahora lo contratamos a él para que vía concurso oferta nos construya la directriz. Elabora el expediente técnico, lo aprobamos, y una vez que empiece a ejecutar el expediente técnico, me olvidé de poner estas columnas. ¿Le paga o no le paga? No. ¿Y por qué en el otro caso sí le pagaba? Correcto. Él no puede invocar un error propio para que le paguemos. Es decir, como él mismo ha hecho el proyecto, entonces él debe asumir los costos de sus deficiencias, de sus errores. En el ejemplo anterior, como él hizo el expediente, no tiene por qué asumir las deficiencias de otros. Por eso es que yo le decía que en el concurso oferta, una vez aprobado el expediente técnico, ya no hay adicional, salvo que la entidad decida cambiar el proyecto. Pero en el concurso oferta el sistema no se aplicaría. O sea, porque usted parte del perfil. Claro, pero no ha habido mayores inconvenientes en eso. Es decir, la interpretación que ya lo han dado varios árbitros es que en esta primera etapa, mientras se va aprobando el expediente técnico, no debe limitarse al costo del perfil, sino se debe aprobar siempre que esté dentro de los márgenes de la directiva del SNIP, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, no debemos cerrarnos en el hecho de que mientras se está elaborando el expediente técnico, que coincide exactamente con el costo del perfil, no debe coincidir, que cueste lo que cueste. Y se aprobará si es que no sobrepasa los límites establecidos en la Directiva 1 de 2011. Ahora, o sea, ha habido casos de... Ya, todos. Claro, han ganado todos los casos, ya ganamos. Todos los casos ya ganamos. Entonces, la interpretación que se ha ido dando es precisamente por eso. Es decir, yo les estoy diciendo que la suma alzada tiene como requisito saber la cantidad y la calidad. Y eso se puede saber decir aproximadamente con el expediente técnico. Luego, si no tengo expediente, no hay suma alzada. Entonces, hasta que no tengamos el expediente técnico, no hay suma alzada. ¿Ya? Ahora, si no como el señor ha hecho el expediente, él mismo ha hecho, se olvidó de las columnas, no le pagamos. Ahora, ¿qué pasa si el señor en su expediente técnico ha puesto, en vez de 2 columnas, ha puesto 6 columnas? Y obviamente solamente va a poner 2. ¿Le hacen un deductivo de las 4 restantes cuando le van a pagar? No. O sea, en el primer caso, fíjese, el primer caso es, a ver, el primer caso es que olvidó de poner las columnas y ahora lo va a tener que hacer con su bolsillo.
En el otro caso, él en vez de poner 2 columnas, que es lo que se necesita, pone 6. El evaluador no se da cuenta, le aprueba el expediente, empieza a ejecutar y en su liquidación o en su valorización presenta las 4 columnas, el costo de las 4 que no ha construido. ¿Le pagan o no le pagan? Sí le pagan. Ustedes le pagan y después ustedes tienen que pagar el expediente. No le pagan. Y ustedes dirán, ¿por qué está injusticia? Porque el evaluador puede haberse dado cuenta en el momento de la construcción, pero si al final de la obra todavía tiene opciones para... o sea, digamos que, claro, correcto, pero fíjese, ahí ¿cuál sería la razón? La razón es que ahí podría, ya eso es un término netamente legal, jurídico, ¿ya? Puede haber un fraude de parte del proyectista. Es decir, el proyectista, aprovechando su posición que tiene de elaborar el propio expediente técnico, está tratando de inflar costos, de cobrarme más, de hacerme un fraude en el contrato, yendo en contra de la buena fe comercial, y por lo tanto, ya pues eso es ilegítimo. Yo no estoy diciendo que de repente un arbitraje me gane, pero yo como funcionario no le pagaría por el control interno, se los va a descontar a ustedes o les va a cobrar, ¿no? O sea, la idea es que cuando revisen el expediente técnico, se tomen su tiempo, lo verifiquen de modo tal que no tenga estas fallas, pero ha ocurrido, se ha producido, ¿no? Entonces, cuando él pone más de lo que debe construir y sabe que no debe construirse, entonces partimos del hecho de él que está partiendo de una situación fraudulenta, dado el dominio que tiene del proyecto. Fíjese que por ejemplo, otro ejemplo, ahí en el norte se ha contratado por los concursos oferta una obra de electrificación. Concurso oferta. Entonces el mismo ha hecho el expediente técnico y no ha sido concurso oferta, es con expediente técnico. Le han entregado el expediente técnico, su maltada, fíjense también eso es importante tener en cuenta. Entonces, en el expediente técnico decía que la electrificación iba con acometidas por ambos lados, porque había casas a este lado y a este lado. Pero resulta que en una cuadra, en este lado hay palos. Entonces, acometidas una, en toda la casa. Luego, había que poner un transformador, costaba unos $1,000 y luego la empresa la concesionaria se le adelanta y pone transformador antes que el contratista. Luego ya terminó la obra y el contratista presenta su liquidación en la que incluye las acometidas de toda esa cuadra que no lo ha hecho, no lo ha ejecutado, y también el transformador. Y se ha producido el conflicto. La entidad no le quiere pagar y el contratista dice le debe pagar porque es un maltrato. ¿Qué cree? Sí le pagan. ¿Le pagan? Porque cuando es al otro caso, también con el ¿Le hacen el deductivo o no le hacen? ¿Qué hubiese pasado al revés? Fíjese que nosotros hemos dicho hace un rato que en suma alzada, cuando en el expediente técnico, en los planos o en las especificaciones no hay algo, eso sí es un adicional y se la reconoce. En este caso, ustedes los planos traen las especificaciones que no se ejecutan. Por lo tanto, es un deductivo. No se trataba de mayores metrados. O sea, no se trataba de decir que hubo más cable. El reglamento dice que la suma alzada se debe pagar hasta el monto que se ha contratado. Claro, eso suponiendo que no hubiera adicionales deductivos. Es decir, siempre la ley hay que leerlo en su conjunto, ¿no? Porque la suma alzada dice que el contratista hace una oferta en función de los metrados, de especificaciones, etcétera, etcétera. Y luego el que ha interpretado dice que sí puede haber adicionales en suma alzada cuando no estén los planos, cuando no estén las especificaciones, cuando no traigan el presupuesto. Y yo te les ponía el ejemplo de las columnas, no estaban, ¿no? Incluso la Contraloría en su Directiva 2/2010 dice que el adicional, ¿qué es un adicional de la directiva? Lo ha definido la propia Contraloría, dice que son partidas y metrados
que no es de las bases en el contrato o en el expediente técnico, y cuya ejecución sea indispensable para que el contrato logre su finalidad. Ahora, obviamente deducimos, no hay normas, ¿no? Sino que se hace una interpretación contraria. Es decir, si yo te reconozco eso, ¿por qué no te puedo deducir si no lo ejecutas? Porque eso luego podría dar lugar a ¿qué? A un enriquecimiento indebido de la otra parte. Cuando se trata de partidas totalmente nuevas, ahí la discusión no existe, nos queda muy claro. Pero en el ejemplo que le estoy dando, por ejemplo, de la electrificación, como que esté en una zona gris, ¿no? Esta de la doble acometida. Porque el contratista decía, no, esto es parte kilometrado, es una sola partida, y por lo tanto me deben pagar. Y lo que yo le decía al funcionario público, ya cuando hay problemas de este tipo, es mejor que no le paguen. Y el contratista, estaban los dos ahí. Y decía, pero ¿por qué usted está dando esa opinión? Yo le decía, porque el funcionario público, una vez que paga y control interno, le dice que no debió pagar, no tiene dónde ir a defender. Se le aplican y se le descuentan y le van a embargar su departamento, su casa, lo que tenga. En cambio, el contratista tiene la posibilidad de ir a arbitraje por la liquidación, y si el árbitro es que le pague, pues pagamos. Entonces, siempre el contratista todavía tiene una instancia donde defenderse. El funcionario público, en ese extremo, ya no lo tiene. Pero ahí, perdón, la responsabilidad ya viene desde la aprobación del expediente técnico. Ah, claro. La responsabilidad del funcionario público. Ya, digamos que el mal ya está hecho. El mal ya está hecho. El mal ya está hecho. Vamos a ver más adelante que cuando ya está el mal hecho, lo que hay que buscar a veces es el mal menor. Una consulta. O sea que cuando hay mayor detrago, sí se paga. Pero cuando hay una partida no ejecutada, definitivamente tiene que ser un deductivo. O sea, a nivel de metrados, cuando son metrados de partidas existentes, por ejemplo, partida movimiento de tierra, 1000 metros cúbicos, y es 1200, a favor o en contra, no se paga. No se paga. ¿O qué pasó? Perdón, se paga. Se paga, es decir, se paga o no se paga dependiendo de lo siguiente. A ver, termino con el ejemplo. Digamos, la partida dice movimiento de tierra, 1000 metros cúbicos. El contratista ejecuta y hay 1200. No se le paga. Al revés, ejecuta y encuentra 800. Se le paga. Porque estamos discutiendo solo de metrado. No hay ninguna modificación en absoluto. ¿No? El problema es cuando ya hay modificación. Cuando hay modificación. No, pero en este caso de la cometida, Por eso, ahí está en una zona gris, yo decía ya. Es decir, propiamente no se trata digamos que en el movimiento de tierra estamos viendo, por ejemplo, de una obra de edificación los cimientos. Es decir, los cimientos siguen siendo los mismos. En cambio, en la electrificación ya no se ha construido esta parte. Es como si una parte del cimiento no se hubiese hecho. Ahora, pero usted dice, oye, pero es una partida de este tipo. Sin embargo, ya como entra en un aspecto intermedio, y dado la suma alzada, su definición, la controversia, los conflictos que el control interno no entiende, obviamente si el control interno fuera más flexible, entonces podríamos aplicar el concepto de metrado y le pagamos. El problema es que el control interno dice, no debiste pagarte, y se inicia una demanda judicial con preembargo de bienes, ¿no? Entonces, en cambio, el contratista todavía tiene la posibilidad de ir a un árbitro, aunque sea paga sus 5 o 6 mil soles por ese arbitraje, y el árbitro es que le pague, y ahí sí a control interno no dice nada. Sí. Una cosa quería ver, porque cuando no se le paga una partida, o sea, se le hace resumiendo un objetivo, se tiene que hacer un cambio mediante resolución, un cambio de... Ah, claro, tiene que aprobar nuevamente el expediente de la modificación. A veces hay, en obras suma alzada, hay lo que se llama lo delictivo vinculante. En obra de saneamiento, por ejemplo, se ha dado el caso en que el contratista le han dicho que haga agua y desagüe de 5 kilómetros. Entonces, le dicen que en el kilómetro del 4 al 5, por ejemplo, hay tubería buena y que de ahí no se va a hacer. Y en cambio, él empieza y en el kilómetro 2 encuentra tubería buena. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Esta tubería tiene 2 años, así que todavía sirve. Y sin embargo, más adelante, no hay. Es decir, la tubería ya está mala, donde debía estar buena. Entonces ahí lo que se hace es un deductivo vinculante, es un deductivo y un adicional. Depende de lo que termine. El problema, fíjense que ustedes se las dan cuenta,
que meterse en esto de suma alzada siempre es un riesgo de controversia al final. Y yo no sé por qué eligen la suma alzada. No debería existir nunca. No debería existir la suma alzada en obra. No debería existir. Porque si esta consultora mundial dice que no obstante ya esté replanteado, siempre hay un riesgo, hay un error del 10%, entonces nunca se sabe la cantidad. Salvo que vayan a hacer pues una cuadra de vereda, una canchita de fulbito, ahí sí más o menos se puede calcular exactamente, pero si la obra es grande ya no se puede. O sea, la reflexión final acá es que cuando hagan sus expedientes técnicos, lo aprueben o cuando elijan el sistema de contratación, no lo hagan por suma alzada, no lo hagan, porque va a traer controversia. Y al final, y después de eso, ya son interpretaciones del árbitro, interpretaciones del OCE, interpretaciones de Contraloría, cada uno ya tiene su propio criterio, y eso al final genera sobrecostos para el proyecto, para las personas, para los funcionarios, para el empresario, ¿no? ¿Quién son los grandes beneficiados con la suma alzada del concurso oferta? ¿Quién son? Los árbitros. Ellos son los únicos beneficiados, porque cualquier cantidad de arbitraje, el gobierno regional de Piura tiene 50 arbitrajes, no sé cuántos tendrá de Cajamarca, pero hay cientos o miles de arbitrajes por obras derivadas del concurso oferta. Y obviamente, miren, la situación se ha agravado ahora. ¿Por qué? Porque antes el adicional que estaba en controversia en concurso oferta, yo lo sometía a un arbitraje y ahí se acababa, en 6 meses, 8 meses, la obra se reiniciaba. Luego la Contraloría dijo que ha detectado unos árbitros que aprobaban cualquier adicional, no importa sea o no sea, y lo convenció a Alan García para que saque un decreto de urgencia y dijo, los adicionales ya no pueden ser arbitrajes. Y en la actualidad ya no pueden irse a arbitrajes adicionales. Entonces ustedes están haciendo una obra de agua y desagüe, por ejemplo, están al 20% y aparece un adicional. Y entonces el contratista dice, aprueba adicional, suma alzada, concurso oferta. No te lo apruebo, porque es suma alzada. El contratista dice, bueno, este adicional es de 2 millones de soles, en una obra de 40, 50 millones de soles. Entonces yo no voy a poner 2 millones de mi plata. ¿Qué va a hacer? ¿Puede ir a arbitraje? No puede. ¿A dónde va a ir? Al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial cuándo resuelve? 5 años. Miren el daño que se ha causado a veces con Contraloría también, a veces. Se deben buscar mecanismos de control de árbitros para que hagan mejor su trabajo, pero no mandarlo pues, al Poder Judicial. Ahora, obviamente, ¿se puede construir o no se ¿cómo harían ustedes? Acá hay contratistas, todos somos funcionarios. De todo. Ya, vamos a suponer que estamos en este caso de los 2 millones. 2 millones adicionales. Le digo al gobierno regional y el gobierno regional dice, no te lo apruebo, suma alzada. Entonces el contratista dice, me voy a arbitrar en una obra de 40 millones. ¿Cuánto tengo de garantía de cumplimiento? 4 millones de soles. Y de repente solo le han dado el adelanto 20%, o sea que no compensa. Maquinaria, invertido, ¿qué hago? Me voy a Poder Judicial, voy a perder mucho dinero. Tengo que tener renovado esa carta fianza hasta que resuelva el Poder Judicial. Los materiales, no me sale a cuenta. Entonces, ¿qué hago para no irme al Poder Judicial? ¿Puede haber o no puede haber una alternativa, una salida? O sea, la ley dice, contra ese adicional no puede ir algo. El contratista no quiere ir al Poder Judicial. Sí, ahí puede haber una salida. ¿Cuál? Por el fruto y de ahí me voy a Poder Judicial y lo juicio por el crecimiento ilícito de la entidad. Esa es la respuesta, pero no te vas al Poder Judicial, te vas a arbitrar. Es decir, yo pongo los 2 millones, obviamente lo presento en mi liquidación y la entidad no me lo paga. A ver si no te pago porque yo ya te dije que eso no te apruebo. Entonces yo me voy a arbitraje contra la liquidación por enriquecimiento indebido. Si la ley me dice yo no me puedo ir por la adicional, pero no me dice que no me puedo ir por la liquidación. Y así están, ya están yendo varios contratistas, están prefiriendo poner su plata, presentar la liquidación no les pagan, van a arbitraje y el arbitraje le da la razón. Obviamente, lo mismo que el Poder Judicial les iba a dar la razón, pero en 5 años.
En cambio, el contratista le está dando la razón en 6, 7 meses en arbitraje. Pero también el arbitraje es largo. Lo que pasa es que depende. Los años es reconocido, de 2 años. Depende, o sea, por eso el arbitraje es un problema que también tiene sus cuestiones, y ahí mucho depende de qué árbitros se elijan y de qué institución arbitral se elijan. Se han desnaturalizado demasiado el arbitraje, y en la actualidad creo que la única respetable que sigue manteniendo su prestigio es la Cámara de Comercio de Lima, la de Piura, y no sé si hay otro. En cuanto a los arbitrajes también depende mucho de los procesos como se hayan dado, porque a veces hay empresas de que quieren ir al arbitraje, pero en el proceso de que han hecho han cometido errores. Entonces, como los funcionarios los tienen también del cuello, entonces el arbitraje se dilata hasta ver si lo cambian a ese funcionario, que cuando se producen estas... En realidad un arbitraje se puede hacer durar mucho tiempo con leguleyada, digamos, en el argot de abogado, ¿no? Es decir, recuso al árbitro, recuso al otro árbitro, recuso a este árbitro, recuso la recusación, puede alargarse, ¿no? Entonces, por eso es mejor elegir centros de arbitraje que son respetables. Si la Cámara de Comercio, por ejemplo, no se anda con muchas pulgas, si sus árbitros emiten un mal laudo, los expulsan, tiene plazos, ellos fijados, y esos plazos se van siguiendo. En cambio, los arbitrajes ad hoc, el árbitro pone sus reglas, pone el costo, pone los plazos, dice voy a resolver en 6 meses, y después dice por qué razones lo alargo 6 meses más, él pone su propia regla. Los arbitrajes ad hoc, el árbitro es amo y señor de sus procesos, es decir, cuánto cobra, por cuánto tiempo resuelve, cómo resuelve, lo amplía, etcétera, etcétera. Ahora hay centros de arbitraje del Colegio de Ingenieros en Piura, por ejemplo, que lamentablemente también se ha desprestigiado mucho. Y en la actualidad, la que sigue manteniendo su prestigio es la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el de Piura también, porque se han asociado con la de Lima, y tienen muy buenos estándares, tanto para elegir árbitros como para procesos, tiempos y costos, ¿no? Entonces, el arbitraje al fin es el producto de los árbitros. Yo he visto laudos arbitrales extraordinarios. Alfredo Gular González, por ejemplo, es uno de los mejores árbitros que hay. Su laudo arbitral de él tiene 200 páginas. Y no hay manera de que lo recuse, o sea, no hay manera de discutir este laudo. Está tan bien hecho, tan bien elaborado, que no te deja un espacio por donde atacar. Pero antes de ayer me trajeron un laudo arbitral a la institución para publicarlo, y da pena ese laudo, ¿no? O sea, está en mayoría, es decir, 2-1 han votado. El laudo en mayoría tiene 8 páginas y el laudo en minoría tiene 3. Y básicamente repiten, uno dice, en mayoría le dan la razón al contratista, y dice, le damos la razón al contratista porque tiene la razón, y el otro dice, le doy la razón a la entidad porque tiene la razón, y no explican por qué, no hacen un desagregado, etc. No hay nada. Solo han cobrado nomás y no han hecho un buen producto. Entonces, ¿se llama el Alfredo Gular González. Después está Cantuarias, ¿no? También es un buen árbitro. Marco Martínez Zamora, Carlos Federico Martínez. Carlos Federico digamos que, o sea, fíjense, hasta en los árbitros hay lo siguiente. Dice que hay un montón de árbitros, y hay un rumor de una entidad me decía, mira, me han llevado a arbitraje por un caso de $1 millón. Ya perdí. Yo decía, pero ¿por qué eres tan pesimista si recién empieza? Y él me decía, mira, el contratista con ese $1 millón, de eso le ofrece 200.000 al árbitro, y ya pues ya gané, ya ganó, porque yo como funcionario público yo no tengo caja chica para darle nada. Y entonces hay un rumor de que algunos árbitros, algunos tribunales, en efecto, están corrompiendo. ¿Y por qué se corrompe? Podría corromper una persona. Básicamente es porque no tiene mucho que arriesgar, es decir, es una persona que no tiene reputación, tampoco tiene muchas aspiraciones a hacerlo, así que no le interesa que alguna vez lo saquen en la prensa o lo denuncien, total, se hace unos cuantos miles de soles por ahí, ¿no? En cambio, personas como la que les estoy dando, Alfredo Gular González, Cantuarias, Carlos Federico, son personas que se han ganado un prestigio, y obviamente no lo van a poner en riesgo así nomás su reputación, ¿no es cierto? Cobran caro, pues
dado el producto que hace, ¿no? Alfredo Bula González fue uno de los árbitros que resolvió el caso de la anulación del contrato de los patrulleros del Ministerio del Interior, por ejemplo. Y cuánto han cobrado ahí, fue un tribunal muy bien conformado, pues cada árbitro cobró 150.000 soles. Ese laudo pues es impecable, el laudo arbitral. Pero la ventaja, por ejemplo, de recurrir a la Cámara de Comercio, de Piura, de Lima, a lo mejor de la Lambayeque, de Cajamarca, que hay, primero asegurarse que mantenga los estándares de la Cámara de Comercio de Lima. La ventaja es que, por más Alfredo Bula González que se llame, no puede cobrar más de lo que ya ha establecido el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Si la Cámara de Comercio tiene ya un monto a cobrar, ustedes entran a las páginas de la Cámara de Comercio de Lima, de la de Piura, y ahí está. Es decir, si el litigio está a 10.000 soles, te cobran 4.000 soles. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, no sé si será el nombre. Más de 100.000 hasta 1 millón, 10.000 soles. Más de 1 millón, 30.000, y de ahí no pasa. Por más que ya llegue a 100 millones, 200 millones, ese es el monto, y por más que se llame Alfredo Bula, no puede cobrar más que ese monto de las cámaras de comercio. El arbitraje finalmente es, la calidad del laudo es producto de la calidad del árbitro. Así que depende mucho de qué árbitros elijan las partes para que los defiendan. Hay otro error. La entidad dice, yo designo como mi árbitro a fulano de tal porque lo conoce al gerente municipal y va a sacar cara. Pues el árbitro no debería sacar cara con ninguno. El árbitro tiene que resolver de manera neutral. Y mejor asegúrese de contratar a alguien que no lo conozca, que sepa, que sea bueno, porque ¿de qué le sirve contratar al abogado que es amigo de repente del gerente municipal? No sabe mucho de eso, no tiene mucho prestigio, no le interesa, le ofrece 50.000 soles. Un laudo se puede refutar los laudos arbitrales son inapelables, pero sí se puede pedir su anulación al Poder Judicial. Pero la ley de arbitraje ha blindado tanto a los laudos arbitrales que para irme a solicitar la anulación de un laudo arbitral puede ser por afectación del derecho a defensa. Es decir, no me han notificado, por ejemplo, la fecha de la audiencia pública. Yo le he reclamado al árbitro y el árbitro igual no me hace caso. Entonces, igual, saque el laudo, yo puedo decir, me hace caso mi derecho de defensa, por lo tanto, nulo el laudo. Pero fíjese, si no me notifican, yo lo reclamo y luego más adelante quiero alegar en comunidad, ya no se puede, porque tú tienes que haber reclamado. Es decir, después dice, porque nosotros dijimos que los 3 señores van a ser los árbitros. Y luego uno se ha renunciado sin el consentimiento y ha nombrado otro, es decir, el tribunal está mal conformado. Pero por razones de fondo, de análisis, de por qué dijeron sí y por qué dijeron no se puede ir en anulación. Entonces, cuando vayan al arbitraje, asegúrese de tener un buen árbitro, no importa que cobre bien, pero que saque una buena resolución, porque hay resoluciones a los laudos arbitrales que en realidad dan pena. Seguimos entonces con las modalidades de ejecución de nuestro proyecto. Hemos dicho 1, concurso oferta. Ahora está la otra modalidad que es llave en mano. La llave en mano tiene como premisa que la obra quiere equipamiento. Eso es fundamental. Si van a construir una carretera, pues no hay llave en mano. ¿Sí? Van a construir un colegio, un hospital, entonces ahí podrían contratar la llave en mano. Que implica que el mismo contratista hace la obra y lo equipa. Incluso él podría ser el gerente técnico. Y a diferencia del concurso oferta, en la llave en mano sí pueden hacer a precios limitados. Es decir, ustedes pueden encargar al mismo contratista que haga el expediente, que haga la obra y que lo equipe, y pueden contratar a precios limitados. La peor alternativa de una llave en mano es la subasta. Eso es peor todavía que el concurso oferta, porque acá va a haber equipamiento. Y por ejemplo, en una universidad nacional ha contratado llave en mano para que le construya un archivo. Entonces, ya está definido en el perfil que deben comprar una cantidad de muebles. Y cuando ya está terminado el expediente, están ejecutando la obra, han empezado a ejecutar la obra,
Resulta que de los 4.000 muebles que debían contratar solamente es necesario 2.000. Y ha habido un sobredimensionamiento en el perfil. Y como lo han contratado llave en mano, es un marcado, entonces el contratista dice, págame de los 2.000 también. Porque dice, tú me has contratado para entregarte este archivo equipado para que funcione, y esto estoy entregando. Oh, pero no has puesto los 2.000 archivadores. A no ser que no alcanza, ¿dónde quieres que lo ponga? O sea, tú has puesto en tu perfil 4.000, pero ahí está, no hay dónde poner. Así que se ha generado un concurso. Si la llave en mano la ley les da la posibilidad de hacer a precios unitarios, pues hagan los precios unitarios. Expediente, obra y equipamiento. Si hubiese sido a precios unitarios, en el ejemplo que le estoy dando, no hubiese habido problemas, porque solamente le vas a pagar por los 2.000 muebles que ha comprado. Bueno, ya habíamos conversado un poco los sistemas de contratación, es decir, la modalidad de contratación, para recordar, entonces tenemos ejecución presupuestaria directa o el contrato, y dentro de la por contrata tenemos con expediente, llave en mano o concurso oferta. De los sistemas de contratación tenemos estos dos, suma alzada y precios unitarios. La suma alzada ya sabemos, hemos dicho que debemos saber la cantidad y la calidad. Y los precios unitarios, pues ahí se pagan por metrado. Lo más correcto es a precios unitarios. Correcto. En obras no debería existir suma alzada. No debería. Para elaborar el expediente técnico, tiene que ser pues, de conformidad con los parámetros del estudio de preinversión, tiene que ser revisado por el mismo órgano que aprobó el perfil o la factibilidad, y el proyecto podrá ejecutarse cuando ya el expediente técnico haya sido aprobado. Para eso tiene que haber un informe. Esto vamos a pasar un poco rápido. Entonces está en la directiva, lo pueden leer, está enumerada la directiva, esta es la directiva 1/2011 del SNIP. Entonces dice que el informe favorable para aprobar el expediente técnico tiene que verificar que el objeto del proyecto es el mismo, el monto de la inversión, ahí tiene sus márgenes de variación, las metas asociadas, los metrados, las metas físicas, en fin, los demás datos importantes, la localización geográfica, etc. Y estos son los parámetros de modificación del costo. Con la directiva que estaba vigente anterior había 10%, 30% y más de 30%. Y la norma anterior decía que más del 30% si subía el costo, bajo responsabilidad titular podía ejecutar. Parece que había algunos inconvenientes y ahora se ha modificado de esta manera. Dice que durante la elaboración del expediente técnico, fíjese, ahí para que ustedes lo apliquen al criterio de la suma alzada de concurso oferta, es decir, esta directiva dice así, durante la elaboración y ejecución del proyecto, puede aceptarse este tipo de modificaciones, 40%, 30%, 20%. ¿Y a qué corresponde cada uno de esos montos? Ahí está, ahí ya estamos más a detalle. Dice que el costo se puede incrementar, se puede aprobar hasta el 40% más si el monto del proyecto del perfil es 3 millones. Es decir, si ustedes tienen un perfil aprobado por 3 millones de soles, pueden aceptar una variación de hasta 4.200.000 en total, ¿cierto? El costo final del proyecto. El 40% para proyectos cuyo costo no supere los 3 millones de soles. ¿Ya apuntaron eso? Ya. 30% cuando el costo del proyecto no supere los 6 millones de soles. Entonces, si ustedes tienen un perfil de hasta 6 millones, pueden aceptar, ¿cuánto más? 1.800.000 más durante la elaboración del expediente. Y 20% es para los demás.
tienen ustedes una obra de 20 millones, entonces pueden aceptar una modificación del costo de hasta 4 millones. Esta es la norma que vale sobre las demás a efectos de modificación del costo del proyecto. Es una norma especial, una norma específica. ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, están ejecutando una obra de 20 millones? Así dice la factibilidad, y cuando hacen el expediente técnico, el costo supera los 20%. ¿Se ejecuta o no? Ya no se puede, ¿no? Tiene que regresarse para una reevaluación del proyecto. Dice que en todas estas modificaciones, dice la directiva, no debe haber cambios sustanciales. ¿Y a qué le llama la norma modificaciones sustanciales, la directiva del SNIC? Dice cambio de la alternativa de solución no prevista. Si, por ejemplo, para un proyecto determinado tenían dos alternativas y la alternativa primera no se ejecuta, entonces eso no sería un cambio sustancial, porque todavía nos queda la segunda alternativa. En cambio, no se podría incluir una nueva. Cambio del ámbito de influencia. Estaba para esta población y ahora va a ser para otra. Y obviamente si el objetivo varía, ya ese proyecto ya no vale. Bueno, acá esto ya también son procedimientos, es decir, cuando se ha producido el cambio, entonces la unidad ejecutora deberá presentar al órgano que aprobó la viabilidad de la información para que se registren las modificaciones necesarias, las modificaciones que corresponden. Esto vamos a avanzar también un poquito rápido, porque estos está en la directiva, lo pueden leer también. Es decir, estos son procedimientos de anotaciones, de los informes que tienen que emitir cada una de las oficinas correspondientes, los plazos. Ahora, algunos aspectos importantes ya que tienen que ver con la evaluación del expediente técnico que lo va a elaborar el edificio. Porque si bien los perfiles tienen problemas, los expedientes técnicos no se salvan de ellos. Hay muchos expedientes técnicos que están mal elaborados y que los errores cuando aparecen durante la ejecución. Parece que la topografía está mal hecha, el estudio mecánico de estudio también, y entonces aparecen los sobrecostos, las adicionales, las ampliaciones de plazo, y en fin. Entonces, para aprobar un expediente técnico, para asegurarnos de la calidad del expediente técnico, es importante tener en cuenta algunas situaciones que están en el mercado actual. Por un lado, para hacer expedientes técnicos, uno de los problemas que encuentran los proyectistas es la escasez de datos. Si por ejemplo les dicen que van a contratar a un proyectista para que haga un expediente técnico para una obra de agua y desagüe, ¿a qué datos, a qué fuentes se puede remitir para encontrar costos? Rendimiento. Si es una obra de edificación, Capeco tiene algunas. Hay también una página web, costosperú.com, donde también previo pago hay que inscribirse y se puede obtener también datos referenciales de costos. Pero en obra de saneamiento no hay. En carreteras, referencial. De modo tal que cuando se elabora el expediente técnico, está mucho dependiendo de la capacidad y el conocimiento del proyectista. Si es un proyectista que tiene varios años, mucha experiencia, entonces él ya sabe rendimiento, sabe costos, y su expediente más o menos va a reflejar la realidad. Pero si es un proyectista nuevo, imagínense que yo soy ingeniero, me he graduado, me he colegiado, he sacado mi registro de consultor y me adjudican mi primer contrato para hacer un expediente técnico para una obra de 4 millones, agua y desagüe. Y entonces, ¿a dónde voy a recurrir? Yo de la clase he sabido mucho, he aprendido, soy un primer alumno, pero ahora es la realidad de la práctica. ¿De dónde voy a sacar costos, rendimientos, proveedores? No hay información. Así que fíjense, si por ahí se les prende un poquito, pueden
empezaron a hacer una consultora, una empresa, para vender datos. Esta empresa, Fondos Perú, ya está siendo rentable, está vendiendo información de rendimiento y de costo para elaborar este tema. Hay revistas especializadas en ingeniería y operaciones. Claro, pero fíjese que ya es previo pago. ¿Sí? Claro. De hecho, el reclamo acá es un poco que Contraloría, por ejemplo, celose quizás, en vez de estar haciendo tantas persecuciones por cosas intrascendentes, en realidad proporcionen en sus páginas web precios testigos por regiones, por zonas, de rendimiento y de costos, y ayudaría muchísimo tanto a las autoridades para ver que no se sobrevaloraron sus costos, y también a ellos mismos para hacer sus actividades de control. Ahora, otro problema es que las entidades no cuentan con parámetros estandarizados para dar el visto bueno a un expediente técnico, ¿sí? ¿Cómo dar un visto bueno? Para dar visto bueno a un expediente técnico, tienen un checklist que necesitamos 20 requisitos para dar el visto bueno a este expediente técnico. No hay. Y entonces ahí aparece también el problema. Capacidad y calidad de constructores. Hay de todo. Hay buenos proyectistas, hacen buenos expedientes técnicos, pero hay otros